Bienvenidos a Don Milagro. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete y activa la campanita. Hoy conocerás la increíble historia de una limpiadora que fue humillada por un CEO arrogante y de cómo, con la fuerza de su dignidad, le enseñó una lección que cambiaría el destino de todos. Y para sentirnos más cerca en esta historia, déjame un comentario diciéndome desde qué rincón del mundo estás recibiendo este mensaje de esperanza. Karima se movía por los pasillos de la Torre Ordóñez como un fantasma silencioso, su presencia tan discreta como el suave murmullo del aire acondicionado. A sus 48 años, sus manos, antes acostumbradas a pasar las páginas de libros de poesía en un aula de Rabat, ahora empujaban con una eficiencia resignada un carrito de limpieza por los suelos de mármol de uno de los centros corporativos más lujosos de Madrid. Era una mujer de una dignidad callada, pero en el fondo de sus ojos oscuros se escondía una tristeza velada, el eco de una vida que había sido y que ya no era. Había sido profesora de lenguas, una mujer culta y respetada en su Marruecos natal, pero la viudez y la necesidad de darles un futuro a sus dos hijos la habían empujado a cruzar el estrecho, a aceptar la invisibilidad a cambio de un sueldo que apenas alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeño piso en un barrio obrero. Cada día, mientras limpiaba las huellas de los zapatos caros de ejecutivos que nunca la miraban a la cara, recordaba las aulas, el respeto de sus alumnos, la pasión por enseñar los matices del árabe, del francés, del español. Ahora, su fluidez en 4 idiomas era un tesoro inútil, un secreto guardado en el silencio de su trabajo nocturno, un recordatorio constante de la distancia entre la mujer que era y la que el mundo le permitía ser. En el último piso de esa misma torre, en una oficina con vistas panorámicas que dominaban la ciudad, Sebastián Ordóñez reinaba sobre su imperio tecnológico. Multimillonario hecho a sí mismo, era un hombre cuya inteligencia era tan afilada como su lengua, frío, sarcástico y ateo declarado. Despreciaba lo que él consideraba las debilidades del espíritu humano: la fe, la compasión, la humildad. Había construido su fortuna sobre una base de lógica implacable y una agresividad que no dejaba prisioneros, y disfrutaba humillando a sus empleados. Era su forma de reafirmar su superioridad, de recordarle al mundo y a sí mismo que él estaba en la cima de la cadena alimenticia. Su vida personal era un reflejo de su filosofía, vacía, funcional y sin lazos que pudieran comprometer su eficiencia. Aquella mañana, sin embargo, incluso su férreo control estaba a prueba. La culminación de meses de negociaciones secretas estaba a punto de ocurrir. El jeque Omar Al-Farid, un multimillonario saudí tan poderoso como tradicionalista, llegaba a su sede para firmar una alianza estratégica que podría redefinir el mercado tecnológico europeo. Todo debía ser perfecto. El jeque, que solo hablaba árabe, había exigido una recepción que respetara su cultura y, sobre todo, un intérprete de primer nivel. Sebastián, aunque despreciaba lo que consideraba protocolos tribales, sabía que el negocio de 1.000 millones de euros dependía de ello. La reunión comenzó con una tensión palpable. La sala de juntas, un espacio de diseño minimalista y tecnología de punta, parecía encogerse bajo el peso de las expectativas. A un lado, el equipo de Sebastián, con sus trajes oscuros y sus sonrisas nerviosas. Al otro, el jeque Al-Farid y su séquito, imponentes en sus túnicas blancas, su silencio una muralla de autoridad. El intérprete contratado, un hombre recomendado por el ministerio, sudaba visiblemente. El jeque comenzó a hablar. Su árabe era el de un erudito, una prosa rica en metáforas poéticas y referencias culturales, un discurso sobre la confianza, el honor y la visión a largo plazo como pilares de cualquier sociedad duradera
ya fuera una familia o una empresa, pero las palabras que salían de la boca del intérprete eran un desastre. Traducía el discurso del jeque en un español torpe, literal, despojándolo de toda su elegancia y profundidad, reduciendo sus complejas ideas a un lenguaje de negocios básico y casi infantil. La frustración en el rostro del jeque era cada vez más evidente, y la tensión en el lado de Sebastián se convertía en un pánico silencioso. El acuerdo de su vida se estaba desmoronando por la incompetencia de un traductor. Mientras tanto, en el pasillo exterior, Karima empujaba su carrito de limpieza. Su turno estaba a punto de terminar. Al pasar junto a la sala de juntas, cuya puerta de cristal estaba mal cerrada, escuchó la voz del jeque. Se detuvo en seco. Aquel árabe clásico, tan puro y tan elocuente, era como una música olvidada que le transportó instantáneamente a las aulas de su pasado, a la biblioteca de su padre. Se quedó escuchando, conmovida por la belleza de las palabras, pero entonces escuchó la traducción al español y la conmoción dio paso a la indignación. La forma en que el intérprete masacraba la poesía, cómo convertía la sabiduría en simpleza, le pareció un sacrilegio. Vio a través del cristal el rostro del jeque, un rictus de ofensa contenida. Vio la desesperación en los rostros del equipo de Sebastián y supo que tenía que hacer algo. Su mente se debatió. Era una locura. Era la limpiadora. La echarían a la calle, pero el respeto por su idioma, por la cultura que amaba y sobre todo por la verdad, fue más fuerte que su miedo. Finalmente, el jeque, visiblemente molesto, concluyó su discurso con una larga y contundente declaración, una reflexión sobre la diferencia entre el poder que se impone y el respeto que se gana. El intérprete, superado, solo pudo balbucear un par de frases incoherentes. Nadie entendió nada. Fue entonces que Sebastián, en un intento de disipar la tensión con su habitual sarcasmo, cometió el error que lo cambiaría todo. «Bueno», dijo con una risa forzada, «parece que nuestro amigo tiene mucho que decir. Si alguien en esta sala logra traducir lo que acaba de soltar, le doy mi sueldo de este mes». Algunos rieron nerviosamente, y en medio de esa risa incómoda, la puerta se abrió del todo. Karima, con su uniforme azul y su carrito de limpieza, entró en la sala. «Con su permiso, señores», dijo en voz baja. El silencio que cayó sobre la sala fue tan absoluto que se podría haber oído el latido de un corazón. Todas las miradas se clavaron en la figura de la limpiadora, una aparición tan improbable en aquel templo del poder que parecía una alucinación. Sebastián la miró con una furia helada, a punto de ordenar a seguridad que la sacara de allí. Pero antes de que pudiera hablar, Karima se dirigió al jeque, no en español, sino en un árabe clásico, formal y respetuoso. «Excelencia, ruego me disculpe por mi atrevimiento. Mi nombre es Karima. He escuchado sus palabras desde el pasillo y, con el debido respeto a todos los presentes, creo que la traducción no ha hecho justicia a la profundidad de su mensaje». El jeque Omar Al-Farid, que hasta ese momento había mantenido una expresión impenetrable, levantó una ceja, un brillo de genuino interés en sus ojos. Hizo un gesto con la mano, invitándola a continuar. Y entonces Karima, de pie en medio de aquella sala de juntas, con la dignidad de una reina en el exilio, tradujo. No solo tradujo, sino que interpretó. Con una voz calma y segura, transmitió cada matiz, cada metáfora, cada referencia cultural del discurso del jeque. Y no omitió la parte más dura, la crítica final que el otro intérprete no había sabido o no se había atrevido a traducir. «Lo que su excelencia ha expresado», concluyó Karima, mirando directamente a Sebastián, «es que una empresa que no es capaz de encontrar a una persona que entienda la lengua de su futuro socio, demuestra una arrogancia occidental que lo hace dudar de si realmente entienden el valor de la confianza y el respeto mutuo.
que para él son más importantes que cualquier cifra en un contrato. La traducción fue un golpe directo, una bofetada de elocuencia y verdad. Cuando terminó, el silencio volvió, pero esta vez era un silencio de asombro. El jeque se levantó, sonrió por primera vez en toda la mañana y dirigiéndose a Sebastián sentenció: «Señor Ordóñez, me niego a continuar esta reunión con cualquier otra persona que no sea la señora Karima como mi única intérprete». ¿Te está emocionando esta historia? Dale like ahora y escribe en los comentarios tu parte favorita. Si aún no te suscribiste, hazlo para descubrir el desenlace. La orden del jeque Omar Al-Farid cayó sobre la sala de juntas con el peso de un decreto real. La humillación en el rostro de Sebastián Ordóñez fue un espectáculo para los dioses. Él, el hombre que movía los hilos, que despedía a ejecutivos con una palabra, se veía ahora obligado a ceder el control de su negociación más importante a la mujer que, hasta hacía 10 minutos, limpiaba el suelo bajo sus pies. Con un gesto de furia contenida, indicó a Karima que tomara asiento en la mesa. Los otros directivos, desconcertados y temerosos, se apresuraron a hacerle un espacio, tratándola de repente con una reverencia que rayaba en lo absurdo. Y la reunión se reanudó. Pero la dinámica de poder se había invertido por completo. Ya no era una negociación entre dos empresas, sino un diálogo entre el jeque y Karima, con Sebastián y su equipo como meros espectadores. Karima, superando el shock inicial, se sumergió en su elemento. Su mente, antes adormecida por la monotonía de la limpieza, se despertó con una agilidad y una brillantez que dejó a todos perplejos. No solo traducía las palabras, sino que descifraba las intenciones, navegaba por las sutilezas culturales y anticipaba los posibles puntos de fricción con la pericia de un diplomático veterano. Se convirtió en la arquitecta del acuerdo, construyendo puentes de entendimiento donde antes solo había un abismo de incomprensión. La verdadera genialidad de Karima se reveló cuando la negociación llegó a su punto más delicado. Las cláusulas sobre la transferencia de tecnología y la formación del personal local. El jeque tenía profundas reservas sobre la capacidad de la empresa de Sebastián para respetar la cultura de trabajo de su gente y para tratar a sus futuros empleados con dignidad. Estaba a punto de imponer condiciones draconianas que habrían hecho el acuerdo inviable. Fue entonces cuando Karima, con un permiso solicitado en un árabe impecable, se atrevió a intervenir, no como traductora, sino como consejera. «Excelencia», le dijo a Omar Al-Farid, «entiendo perfectamente su preocupación. Nace de una sabiduría que busca proteger a su gente». Y luego, girándose hacia un Sebastián que la miraba con una mezcla de rabia y asombro, continuó en español: «Señores, el jeque no desconfía de su capacidad técnica, desconfía de que su cultura corporativa entienda el valor del respeto como un activo. Él no quiere imponer reglas, quiere ver un compromiso». Y entonces propuso una solución que nadie había contemplado: la creación de un comité de ética y desarrollo cultural, codirigido por un representante del jeque y por un empleado de base de la propia empresa, elegido por sus compañeros. Un comité que supervisaría las condiciones laborales y que tendría poder de veto sobre decisiones que afectaran al bienestar de los trabajadores. La propuesta era tan audaz y tan justa que desarmó a ambas partes. Resolvía las preocupaciones del jeque y al mismo tiempo ofrecía a Sebastián una forma de demostrar un compromiso real. Gracias a ella, el acuerdo no solo se salvó, sino que se transformó en una verdadera alianza, más sólida y respetuosa que la que el dinero por sí solo podría haber comprado. El acuerdo preliminar se redactó y cuando llegó el momento de la firma, el jeque Omar Al-Farid dejó su pluma sobre la mesa. Un silencio tenso se apoderó de nuevo de la sala. «Señor Ordóñez», dijo,
su mirada fija en Sebastián. Este acuerdo ha sido posible gracias a la inteligencia, la dignidad y el honor de una de sus empleadas. Una mujer a la que, hasta esta mañana, su empresa consideraba invisible. Su voz, aunque serena, era una cuchilla. Yo no hago negocios con hombres que construyen sus imperios sobre la invisibilidad de las personas que los sostienen. Para mí, la forma en que un líder trata al más humilde de su equipo es el verdadero reflejo de su valía. Se levantó, un gesto que indicaba que la reunión podía terminar en ese mismo instante. Así que antes de firmar, tengo una última condición no negociable. Miró a Karima, que observaba la escena con el corazón en un puño, y luego de nuevo a Sebastián. Quiero trabajar con una empresa que respeta a los suyos, o la señora Karima recibe un ascenso permanente y un cargo de responsabilidad acorde a su inmenso talento, con la autoridad para supervisar la integridad cultural de este proyecto, o yo y mi inversión de 1.000 millones de euros nos vamos de aquí ahora mismo. Ultimátum fue una bomba atómica. Sebastián se sintió acorralado, humillado públicamente, su destino y el de su empresa en manos de una decisión que le repugnaba. Sebastián Ordóñez estaba atrapado. La furia luchaba en su interior contra la fría lógica del empresario. Perder aquel acuerdo por una cuestión de orgullo sería un suicidio profesional, una catástrofe de la que su empresa quizás no se recuperaría. Pero ceder, promover a su limpiadora a un puesto directivo frente a todo su consejo, era una humillación personal tan profunda que sentía que se ahogaba. Vio la mirada serena del jeque esperando su respuesta. Vio los rostros de sus directivos, pálidos y expectantes, y vio a Karima, que lo miraba no con triunfo, sino con una tranquila dignidad que de alguna manera lo hacía sentirse aún más pequeño. Apretando la mandíbula hasta que le dolió, forzó las palabras a salir de su boca. «De acuerdo», dijo, cada sílaba un trozo de su ego rompiéndose. «Su condición es aceptada». Se giró hacia Karima y con una voz que era un gruñido contenido sentenció: «Señora Karima, a partir de hoy queda usted promovida a coordinadora de enlace cultural para el proyecto Al-Farid. Felicidades». El jeque sonrió, satisfecho, y firmó el contrato con un gesto elegante. Karima, por su parte, se quedó paralizada, abrumada por un giro del destino que nunca había buscado ni deseado. Ella solo había querido defender la verdad de unas palabras. Y ahora se encontraba con un cargo, un nuevo estatus y la enemistad declarada del hombre más poderoso de la empresa. Aquella noche, Karima regresó a su pequeño y humilde apartamento en un estado de shock. El triunfo se sentía más como una carga que como una victoria. Sobre la mesa de la cocina le esperaban sus 2 hijos, su verdadera riqueza y su única preocupación, su nuevo y prestigioso cargo, su increíble historia que ya empezaba a filtrarse como un rumor por los pasillos de la empresa. Todo parecía secundario frente a la realidad de su vida. El mundo la vería ahora como una historia de éxito, el símbolo de la meritocracia, pero ella se sentía una impostora, una mujer sencilla de Marruecos catapultada a un universo de poder y política corporativa que no entendía y que la aterrorizaba. Y mientras observaba a su hijo menor, que tosía con una frecuencia que comenzaba a preocuparla, un nuevo miedo, mucho más real y profundo que cualquier reunión de negocios, comenzó a instalarse en su corazón. Su nuevo estatus le traería nuevos enemigos, empezando por su propio jefe. Pero su verdadera batalla, la que realmente importaba, quizás no se libraría en la sala de juntas de la Torre Ordóñez, sino en la consulta de un pediatra. El destino le había dado una oportunidad increíble, pero ella intuía que también le estaba preparando una prueba para la que ningún idioma ni ninguna traducción podrían prepararla. Si este momento te conmovió,
regálame un like y mantente aquí. Tus likes impulsan más historias así. La historia de la limpiadora que se convirtió en intérprete se convirtió en una leyenda urbana en la Torre Ordóñez y de allí se filtró a la prensa. En cuestión de días, Karima era un símbolo. Los periódicos la llamaban la voz de la dignidad. Los programas de televisión analizaban su historia como un cuento de hadas moderno sobre la meritocracia y el empoderamiento inmigrante. Su rostro, antes anónimo, ahora era reconocible. Recibía ofertas para escribir libros, para dar conferencias, pero toda aquella atención la abrumaba. Se sentía una impostora, una mujer sencilla cuya vida privada había sido expuesta y adornada por un mundo que no entendía su realidad. Ella no había buscado la fama, solo la justicia para unas palabras. Mientras tanto, Sebastián vivía su propio infierno. La historia, en los medios, lo pintaba como un CEO incompetente y arrogante, salvado de su propia torpeza por la brillantez de una empleada a la que había ignorado. Cada artículo que elogiaba a Karima era una daga en su ego. Se sentía humillado, expuesto, y su resentimiento hacia ella crecía cada día, una bilis amarga que envenenaba cada una de sus interacciones. La trataba con una frialdad cortante, se comunicaba con ella a través de memorandos y la excluía de las reuniones que no fueran estrictamente necesarias para el proyecto con el jeque. Vivía para el día en que el proyecto terminara y pudiera, de una vez por todas, deshacerse de la mujer que se había convertido en el recordatorio andante de su mayor humillación. Pero el destino tenía una prueba mucho más dura, reservada para Karima, una que haría que la fama y el desprecio de su jefe parecieran triviales. Su hijo menor, Amir, que arrastraba una tos persistente desde hacía semanas, comenzó a empeorar drásticamente. Las noches se llenaron con el sonido de su respiración dificultosa y fiebres que no cedían. Tras varias visitas a urgencias, el diagnóstico llegó como un golpe de mazo: una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad rara y agresiva que estaba destruyendo rápidamente los pulmones del niño. La única esperanza, le dijeron los médicos, era un tratamiento experimental, increíblemente caro y disponible solo en una clínica privada en Suiza. El coste del tratamiento, le informaron, era una cifra astronómica, una cantidad que para Karima era tan inalcanzable como la luna. Desesperada, agotó todas sus opciones. Pidió préstamos que le fueron negados, buscó ayudas en fundaciones que tenían listas de espera de años, incluso consideró vender la historia de su vida a los medios a cambio del dinero. Pero nada era suficiente. El tiempo se agotaba y la vida de su hijo se desvanecía ante sus ojos. Y entonces recordó, con una amargura que le supo a ceniza, recordó la promesa sarcástica de Sebastián en la sala de juntas. Le doy mi sueldo de este mes. Calculó mentalmente. El sueldo de un CEO como él cubriría el tratamiento y mucho más. La idea de tener que pedirle algo a ese hombre, de tener que humillarse ante él, le revolvía el estómago. Pero al mirar el rostro pálido de su hijo dormido, supo que su orgullo no valía nada comparado con la vida de Amir. Con el corazón hecho un nudo y la dignidad en jirones, Karima solicitó una reunión con Sebastián. Entró en su oficina del último piso, el mismo espacio donde ella meses atrás había sido invisible. Él la recibió con una frialdad hostil, indicándole que se sentara como si fuera una extraña. Ella, con una calma que le costó un esfuerzo sobrehumano, le explicó la situación de su hijo, el diagnóstico, la única y costosa esperanza que les quedaba. Y entonces, con la voz quebrada pero sin mendigar, le recordó su promesa. Señor Ordóñez, en la sala de juntas, usted hizo una oferta pública. No se la pedí, pero la hizo. Mi hijo necesita ese tratamiento. Vengo a pedirle que cumpla su palabra. Sebastián la escuchó
y una sonrisa cruel y triunfante se dibujó en sus labios. Aquella era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de vengarse, de volver a ponerla en su lugar, de recordarle que, a pesar de todo, ella seguía siendo la limpiadora y él, el millonario. «Ah, sí», dijo con sarcasmo. «La promesa, claro que la recuerdo». Se levantó, caminó hasta su caja fuerte personal y sacó un talonario. Con una parsimonia deliberada, extendió un cheque por una cantidad exorbitante. «Aquí tienes, Karima», dijo, tendiéndole el cheque como si le estuviera tirando un hueso a un perro. «Espero que te sirva para tus problemas y que recuerdes siempre quién es el que firma los cheques en esta empresa». Karima tomó el papel, sus manos temblando de rabia y humillación. No dijo nada, solo lo miró a los ojos, y en su mirada él pudo ver no gratitud, sino un profundo y absoluto desprecio. Karima salió de la oficina de Sebastián con el cheque en el bolso, sintiendo que le quemaba la piel. La crueldad de él la había herido, pero no la había quebrado. Su foco estaba en un solo lugar: la vida de su hijo. Pero antes de correr al banco, hizo una parada. Esa misma tarde se celebraba un pequeño evento benéfico para una fundación que ayudaba a niños refugiados, una de esas causas que Sebastián solía despreciar públicamente como sentimentalismo inútil y malgasto de recursos. Karima se dirigió allí. La prensa, que aún la seguía a todas partes, se sorprendió al verla. Y frente a las cámaras, hizo algo que nadie, y menos que nadie, Sebastián, podría haber previsto. Tomó el cheque que él le había dado, lo endosó y frente a todos, donó la mitad exacta del valor a la fundación. «Mi hijo necesita un milagro y ruego a Dios por ello», dijo con una voz clara y firme. «Pero hay miles de niños que también necesitan el suyo. La fe, si no se comparte, se marchita, y la esperanza solo crece si se riega con generosidad». La noticia del gesto de Karima explotó en los medios, y cuando llegó a oídos de Sebastián, el impacto fue total. Se quedó en su oficina mirando la noticia en su pantalla, completamente desconcertado. No tenía sentido, ningún sentido. ¿Por qué una madre desesperada regalaría la mitad del dinero que necesitaba para salvar a su hijo? Aquel acto de fe, tan ilógico, tan irracional, tan absolutamente contrario a todas las leyes de su universo de egoísmo y autopreservación, fue la primera grieta seria en su armadura de cinismo. La humillación que él había intentado infligirle se le devolvió multiplicada por 1000, pero no como un ataque, sino como una pregunta que no podía responder, una pregunta sobre un tipo de riqueza que su fortuna no podía comprender. Durante una semana, Sebastián no pudo pensar en otra cosa. El gesto de Karima lo obsesionaba. La buscó en la oficina, pero ella estaba de permiso, cuidando de su hijo. Necesitaba entender, necesitaba una respuesta. Finalmente, desesperado, le preguntó a una de las otras limpiadoras, una mujer mayor que era amiga de Karima: «¿Dónde está? ¿Cómo puedo encontrarla?». La mujer lo miró con desconfianza, pero finalmente le dijo: «Ella no está rezando en las grandes iglesias, señor. Ella tiene un pequeño rincón, en el cuarto de mantenimiento del sótano. Allí, donde nadie la molesta, habla con su Dios». Movido por un impulso que no podía controlar, Sebastián bajó al sótano, y allí, en un pequeño espacio apenas iluminado por una bombilla, la encontró. Estaba arrodillada sobre un trozo de cartón, de espaldas a la puerta, su cuerpo meciéndose suavemente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. No había dramatismo, no había espectáculo, solo la imagen de una madre humilde y sola, depositando toda su fe, todo su dolor y toda su esperanza en las manos de algo más grande que ella. Sebastián se quedó observándola desde la penumbra, sin atreverse a interrumpir aquel acto sagrado. Y al verla,
Al presenciar aquella fe tan pura, tan inquebrantable, después de todo lo que ella había sufrido, después de su propio y mezquino acto de crueldad, algo dentro de él finalmente se rompió. Las murallas de su arrogancia, de su cinismo, de su ateísmo, se vinieron abajo, y apoyado contra la pared fría del sótano, el gran Sebastián Ordóñez, el hombre que no creía en nada, se derrumbó y lloró. Lloró sin entender del todo por qué. Lloró por la fe que él no tenía, por la bondad que no merecía y por la abrumadora y repentina certeza de que estaba en presencia de algo verdaderamente sagrado. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Gracias por apoyar el canal. Ahora sigue con nosotros para el resto de esta historia. Bloque 4. La confesión de Sebastián, nacida de la visión de la fe inquebrantable de Karima, fue el verdadero punto de inflexión. Cuando ella terminó su oración y se volvió, lo encontró allí, de pie en la penumbra del sótano, con el rostro surcado por lágrimas que no intentaba ocultar. No hubo necesidad de muchas palabras. Él, el hombre que se comunicaba con sarcasmo e ironía, le habló con una sinceridad rota que ella nunca había escuchado. «Yo no creía en nada, Karima», le confesó un susurro ronco. «Mi mundo eran los números, los contratos, lo tangible. Me reía de la gente como tú, pero te he visto arriesgar tu trabajo por unos niños. He visto cómo regalabas el dinero que necesitabas para tu propio hijo y ahora te veo aquí, de rodillas, con una fuerza que yo, con todo mi poder, no poseo». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «No creía en Dios, hasta que vi lo que Él puede hacer a través de alguien como tú. Vi tu fe, y por primera vez en mi vida sentí envidia de algo que mi dinero no puede comprar». Karima lo escuchó en silencio, y en su rostro no había triunfo, sino una profunda y serena compasión. «Dios no se muestra en los grandes templos, señor Ordóñez», le respondió con suavidad, «sino en los pequeños gestos, en cómo tratamos a las personas que el mundo ha decidido hacer invisibles». En aquella conversación, en aquel rincón olvidado de la torre, la dinámica entre ellos se transformó para siempre. Al día siguiente, Sebastián, sin que ella se lo pidiera, transfirió a su cuenta no solo el resto de su sueldo prometido, sino una suma suficiente para cubrir el tratamiento completo de Amir y todos los gastos asociados, sin condiciones, sin comentarios. Fue su primer acto de genuina y silenciosa generosidad. Los meses que siguieron fueron testigos de una doble sanación. Mientras el pequeño Amir, gracias al tratamiento en Suiza, comenzaba una recuperación lenta pero milagrosa, Sebastián Ordóñez iniciaba su propia y más compleja rehabilitación, la de su alma. El cambio en él fue tan drástico y tan profundo que se convirtió en el tema de conversación de toda la empresa y del mundo financiero de Madrid. El CEO tiránico y sarcástico desapareció, dando paso a un hombre reflexivo, humilde y sorprendentemente accesible. Comenzó a almorzar en la cafetería de los empleados, escuchando sus historias y preocupaciones. Implementó políticas de conciliación y bienestar que transformaron la cultura de la empresa. Y lo más importante, se dedicó a enmendar el daño que había hecho. Su primer gran proyecto, nacido de su conversación con Karima en el sótano, fue la creación del programa Karima de becas para refugiados. No era un simple acto de filantropía, sino un sistema integral diseñado por la propia Karima, a quien él nombró directora de la nueva fundación de la empresa. El programa no solo ofrecía ayuda económica, sino también clases de idiomas, formación profesional y, lo más crucial, un acompañamiento legal y psicológico para ayudar a inmigrantes y refugiados a navegar por la burocracia y a integrarse en la sociedad. Sebastián había encontrado un nuevo propósito para su fortuna: usarla no para acumular más poder, sino para construir puentes de oportunidad para otros. Karima, por su parte, encontró en la dirección del programa la oportunidad de volver a ser quien realmente era.
Dejó atrás el uniforme de limpiadora y el incómodo traje de coordinadora cultural para convertirse en lo que siempre había sido: una profesora, una mentora, una guía. Su despacho en la fundación se convirtió en un refugio para decenas de personas que, como ella, habían llegado a España con un título universitario en una mano y una maleta llena de sueños rotos en la otra. Su capacidad para entender sus luchas, para comunicarse con ellos en sus propios idiomas y para ver su potencial más allá de sus circunstancias, hizo que el programa se convirtiera en un éxito rotundo. La relación entre ella y Sebastián se asentó en un terreno de profundo respeto y una amistad sincera. Se convirtieron en socios en una misión compartida. Él aprendía de su sabiduría y de su fe inquebrantable. Ella, de su visión estratégica y de su capacidad para mover los engranajes del poder en favor de los más débiles. Juntos, formaban un equipo improbable, pero increíblemente eficaz. Dos mundos que habían colisionado para crear algo nuevo y mejor. Ya no había tensión entre ellos, solo la complicidad de dos personas que se habían visto mutuamente en sus peores y mejores momentos y que habían elegido creer el uno en el otro. 2 años después de aquella fatídica reunión, el Grupo Ordóñez era una empresa transformada, reconocida no solo por su rentabilidad, sino por su compromiso social y su cultura de respeto. Y Karima, ya no la limpiadora anónima, sino una respetada directora de fundación, se preparaba para su mayor logro personal. Con el apoyo de la fundación, había creado una pequeña escuela nocturna para adultos, un lugar donde inmigrantes y trabajadores de bajos recursos podían aprender idiomas de forma gratuita, una herramienta que ella sabía que era clave para abrir puertas y derribar barreras. La escena final de esta transformación no tuvo lugar en una lujosa sala de juntas, sino en un aula modesta con una pizarra y sillas de plástico, pero llena de rostros de todas las edades y nacionalidades, todos ellos hambrientos de conocimiento. Karima entró en el aula y una sonrisa genuina, la de una maestra que vuelve a su hogar, iluminó su rostro. Miró a sus alumnos y en sus ojos vio el reflejo de su propio viaje, de su propia lucha y de su propia fe. Sebastián observaba la escena desde el fondo del aula, de pie, en silencio, sin que nadie notara su presencia. Veía a Karima moverse entre los estudiantes, corrigiendo una pronunciación, animando a un alumno tímido, su rostro irradiando una pasión y una felicidad que eran contagiosas. Y sintió una paz que ninguna cifra en su cuenta bancaria le había dado jamás. Karima se paró frente a la pizarra, tomó una tiza y se giró hacia su clase. «Buenas noches a todos», dijo, su voz llena de calidez. Para nuestra primera lección vamos a empezar con una frase muy importante. Quiero que la escriban y luego cada uno la traduzca a su idioma materno. Se giró y escribió en la pizarra, en un español claro y elegante, la frase que resumía no solo la lección de esa noche, sino la de toda su vida. La lección que ella, sin saberlo, le había enseñado a él. En la pizarra se leía: «Traduzcan esto. Nunca subestimes el poder de un corazón lleno de fe».